Esta noche es la primera parte de esta entrevista con el presidente Felipe Calderón a Noticiero Televisa. Señor presidente, cruza lo que dicen algunos el Ecuador de su gobierno, o sea, termina la primera mitad, arranca la segunda, que yo creo que siempre es más corta la segunda mitad que la primera, no sé por qué, pero vamos, ¿usted pensó en algún momento, quizá en el primer año de gobierno, incluso quizá en el segundo, cruzar esta mitad cuando enfrenta problemas económicos, políticos, de violencia, sanitarios? Definitivamente no. Nos tocó vivir, Joaquín, un escenario verdaderamente inédito por una parte y realmente no previsto, y no previsto por nadie, no previsto no solo por el gobierno, sino que no previsto por muchos especialistas. Yo te puedo decir que todavía a mediados del 2008 nadie sabía en el mundo, quizá algunos pocos, la magnitud de la crisis económica que íbamos a enfrentar. ¿Y qué decir del tema de la influenza? El hecho que ocurra o aparezca un nuevo virus que la Organización Mundial de la Salud la ha calificado como pandemia, la que ha obtenido la peor calificación en la historia de la Organización Mundial de la Salud, y que tuviera su mayor impacto en México, pues era algo totalmente impredecible, como también eran impredecibles en ese momento los efectos de enfermedad y muerte que pudo haber causado el virus, o el grado de violencia en que la lucha entre los grupos del crimen organizado generó, sobre todo en la primera parte de este año. En fin, son eventos que no solo eran difíciles de prever, simplemente no habían sido previstos, por lo menos en la magnitud en que se presentaron, por nadie. Bien, vamos por partes, si le parece. Vamos a lo económico. En lo económico, la peor crisis de nuestras vidas, para decirlo, resumirlo claramente, no quiero irme al 29, que si la depresión no, es la peor crisis que ha tenido el país en su vida y en mi vida, ¿no? Efectivamente. Probablemente se hayan sentido más, se hayan sido más devastadoras en México otras crisis, ¿no? Que no recuerda la crisis del 82, por ejemplo, que posteriormente se expropió la banca, la crisis misma del 94-95, llámese error de diciembre, o llámese error del 94, o llámese efecto tequila, como le quieran llamar. Yo recuerdo, Joaquín, que muchas familias se quedaron, pues nos quedamos sin posibilidad de pagar nuestros créditos hipotecarios, miles de empresas quebraron por sus deudas en dólares, en fin, fue una crisis que afectó severamente, pero ninguna ha sido tan grave como esta, paradójicamente. Ninguna, y como tú dices, la peor en nuestras vidas. Simplemente algunos datos, ¿no? En el 95 la economía cayó un poco más de 6% al año. Aquí en el segundo trimestre del año llegó a caer 10%. Y sin embargo también, gracias al esfuerzo que hicimos todos los mexicanos, por las medidas que pusimos en práctica de acuerdo con estados y con sector productivo, de empleo temporal, de preservación de puestos de trabajo, de apoyo a las microempresas, mientras en 95 se perdió 1 de cada 10 empleos en México, fue una crisis muy severa. En este año la variación fue de menos de 1 de cada 100 empleos. En fin, ha sido la peor crisis económica, pero también hay que decirlo, Joaquín, a pesar de lo mucho que ha sufrido la gente, y lo sé, la gente ha sufrido muchísimo, ha perdido ingreso también el gobierno. Es oportuno también decir que estamos saliendo de esa crisis, que empiezan a aparecer los primeros datos alentadores y que lo que yo puedo resumir es que enfrentamos la peor crisis que nos haya tocado vivir en nuestras vidas y la estamos superando gracias al esfuerzo de los mexicanos. Señor presidente, ¿qué opina, por ejemplo, cuando un premio Nobel, Stiglitz, dice México es el país que tuvo el peor desempeño y el que peor manejó la crisis? He escuchado al secretario de Hacienda decir que no sabe, y le he escuchado al secretario de Desarrollo recomendarle que lea, pero ¿usted qué opina? Pienso que México fue el país más afectado por la crisis, o uno de los más afectados por la crisis, por una razón muy poderosa, Joaquín, porque es el país en el mundo que más depende de Estados Unidos. Somos el único país que exportamos el 80% de nuestros productos o más a Estados Unidos, que compramos también el 80% de nuestros productos a ese país, y si la crisis estalla en Estados Unidos y eso tiene un efecto tan fuerte que colapsa todo el mundo, evidentemente que la primera economía que tocó, como si fuera un temblor, el que está más cerca del epicentro somos nosotros, o si fuera un huracán, el que está más cerca del ojo del huracán fue México, y por eso nos impactó seriamente. Ahora, respeto al señor Stiglitz, pero lo que sí es cierto es que las medidas que pusimos en práctica, Joaquín, evitaron
lo que sí podíamos evitar, que era un efecto masivo en el empleo, devastador para México. Te repito, en 1995, siendo una crisis menor, se perdió 10 veces más empleo que en esta crisis. ¿Por qué? Porque aquí pusimos en marcha programas de empleo temporal, en que a la gente que estaba chaponeando carreteras, limpiando zonas arqueológicas, combatiendo incendios forestales, le generamos 500,000 de empleos a otro tanto número de familias pobres en México. Porque muchos trabajadores de la industria automotriz, electrónica, cuyas empresas dejaron de exportar a Estados Unidos, mediante el programa de preservación del empleo y paros técnicos, protegimos y evitamos que despidieran a otro 500,000 de trabajadores. Y porque entre septiembre de 2008 y octubre de 2009 dimos, con el apoyo de la Banca de Desarrollo, fundamentalmente de Nacional Financiera, casi 100,000 créditos, algo nunca visto en México, 100,000 créditos a pequeñas y medianas empresas que evitaron que otro 1,5 millones de familias perdiera su fuente de ingreso. Es decir, la crisis fue muy fuerte, sí, la más dura. México fue de los países que más la sufrieron porque estamos muy cerca de Estados Unidos, pero también tomamos medidas que evitaron que el daño fuera aún mayor en la sociedad mexicana. Señor presidente, cuando ve usted las cifras del INEGI que habla del alto índice de desempleo, ¿cómo lo maneja en relación a esto que me está diciendo? Yo creo que lo que está ocurriendo en México también es que está creciendo rápidamente lo que se llama la población en edad de trabajar, la población económicamente activa. Es decir, cada año se incorporan más o menos 1,000,000 de muchachos a la edad de trabajar. Y aunque se generen empleos efectivamente, como efectivamente estamos ahora generando, Joaquín, a la vez esos empleos no son suficientes para la masa de gente que está buscando trabajo. Sin embargo, también hay buenas noticias en esto y vale la pena ponderarlas. Desde el mes de junio llevamos casi 5 meses, en que primero poquito a poquito, pero después ya más fuerte, se están generando empleos netos en México. Y se prueba con los datos del Seguro Social. Es decir, en el Seguro Social, la gente que se registra en el Seguro Social, nuevos empleos generados, menos los que se dan de baja en el Seguro Social, hemos generado en México 250,000 empleos en los últimos 4 meses. Todavía el mes de octubre, incluso descontando las bajas causadas por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, se generaron 80,000 nuevos empleos netos en el país, y en el mes de noviembre, en la primera quincena, se generaron 45,000 nuevos empleos. Incluso la cifra del INEGI, que debe estar por liberarse en estos días, va a registrar una baja, incluso pequeña, pero baja al fin respecto del mes anterior. Es decir, octubre tendrá menos desempleo que septiembre, aunque como hay más gente, porque entran más muchachos a buscar trabajo, eso puede reflejar que siga habiendo pues una gran necesidad de ocupación laboral. El número de pobres, y usted citó el dato, 6 millones más de pobres, eso es devastador. Es devastador, y creo que es lo que más me preocupa y lo que más me duele, Joaquín. Y me duele porque básicamente en el mundo se está registrando este aumento de pobreza. ¿Por qué razón? Por 2 crisis gemelas, si me permites llamarles, que se presentaron casi en el mismo año. Por un lado, una crisis mundial de alimentos que elevó el precio de lo más indispensable para la gente. En nuestro caso, el precio del maíz, pero en el mundo también el precio del trigo, el precio del arroz, el precio del azúcar. Y esa burbuja de precios, llegando incluso a duplicar o a triplicar el precio de los comestibles en el mundo, eso hace que la gente que no tiene para comer, la gente que vive en pobreza extrema, como se llama, crezca. En México ese aumento de pobres pudo haber sido mayor si no hubiésemos tenido los programas que efectivamente permitieron antes de la crisis alimentaria reducir la pobreza. Y luego vino el colapso de la economía mundial, que fue un segundo golpe brutal contra la gente más pobre. Me duele el tema, yo mismo lo he enfatizado, porque quiero llamar la atención de todos, Joaquín, que o nos concentramos los mexicanos en esta que fue la primera de mis prioridades en el decálogo que propuse el 2 de septiembre, o México será un país con mayor desigualdad. ¿Qué estamos haciendo? Propuse al Congreso de la Unión, y aunque no se haya aceptado del todo, desafortunadamente se aceptó una buena parte, que no solo no detengamos, que ampliemos los programas de combate a la pobreza, como el programa Oportunidades y el apoyo alimentario para la gente más pobre. Y vamos a pasar de 5 millones de mexicanos que reciben, de familias, perdón, si lo multiplicas por 4, estamos
estamos hablando de más de 20 millones de mexicanos. Vamos a pasar de 5 millones de familias a 6,5 millones de familias que viven en pobreza extrema, que van a recibir un apoyo que en promedio, en el caso de oportunidades, es de 900 pesos al mes, con tal de que lleven a sus hijos a la escuela y al doctor y puedan así empezar a superar su condición de pobreza. Bien, habla usted del presupuesto. No voló su propuesta del 2% al consumo generalizado etiquetado a la pobreza. ¿Por qué no voló? ¿Qué faltó? Mira, es una condición que se desprende de la realidad política del país, Joaquín. El partido al que pertenezco, el Partido Acción Nacional, no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Otras fuerzas políticas, concretamente el PRI, tienen mayoría en el Congreso y evidentemente la capacidad del presidente y del gobierno, del Poder Ejecutivo, de poder sacar adelante una agenda o una propuesta, se ve limitada por esa realidad política. No tengo en este caso la posibilidad de contar con una mayoría que permita avanzar una agenda de gobierno como uno quisiera hacerlo, y lo que hay que hacer es lo que hemos estado haciendo: dialogar, negociar, buscar alternativas, buscar las mejores formas de poder enfrentar de fondo los problemas del país. Pues, señor presidente, en este paquete fiscal, en esta ley de ingresos, por lo que aprecio, lo que se buscó, de acuerdo a lo que declaró el secretario Cáceres, fue tapar el boquete fiscal, el shock, le llamó, financiero, de los 300,000 millones de pesos, más que reposicionar al país para que cuando pase la crisis. Mira, hay un problema muy grave que tenemos, Joaquín, que yo quiero decírselos con toda franqueza a los mexicanos. Tenemos un problema muy serio en México, no solo la crisis económica que pues, lo tienen muchos países también. El problema más serio que tenemos ahora en finanzas públicas es que se nos está acabando el petróleo. Se nos está acabando el petróleo, es decir, tan solo del año pasado, 2008 a 2009, México dejó de producir 215,000 barriles de petróleo al día. ¿Esto qué quiere decir, Joaquín? Que al año perdimos como 70,000 millones de pesos de ingresos fiscales, más todo lo que perdimos en una baja de recaudación. ¿Por qué razón? Por la crisis económica. Cuando hay una crisis, las empresas no tienen utilidades y en consecuencia pues no tienen impuestos por declarar, y esta baja de ingreso fiscal fue peor que la de la crisis de 1995. Pero yo me quedo con el primer tema, Joaquín, porque quiero que los mexicanos sepan qué está pasando. Se nos está acabando el petróleo. ¿Por qué razón? Porque las decisiones que apenas tomamos el año pasado con la reforma en materia de energéticos se debieron haber tomado, no sé, hace 10, hace 20 años. Ahorita explorar un nuevo pozo petrolero y ponerlo a producir toma 3, 4, a veces hasta 5 años si se tiene éxito. Estamos tomando las medidas para corregir esa deficiencia, pero la verdad es que el petróleo se está acabando por no haber tomado las decisiones a tiempo. Lo vamos a evitar, sí. Yo estoy seguro que el año que entra vamos a poder estabilizar la plataforma de producción petrolera, pero mientras tanto es un dinero que ya no tenemos. ¿Y ya no tenemos para qué? Para hacer las universidades de cientos de miles de jóvenes que ahorita no tienen lugar en la universidad. Tenemos que hacerles un lugar. Para combatir la pobreza, porque efectivamente por la crisis alimentaria y la económica la pobreza se incrementó y tenemos que bajarla, Joaquín, a como dé lugar, porque no es justo que simplemente por evitar hacer un esfuerzo entre todos, dejemos que la gente en Chimalhuacán o en Valle de Chalco o en la Huasteca o en la zona Mije de Oaxaca, en los Altos de Chiapas, simple y sencillamente la abandonemos. Entonces, sí tengo el firme compromiso, por un lado, de seguir trabajando para combatir la pobreza, para llevar salud, para llevar educación de calidad, pero al mismo tiempo evitar que México simplemente se pierda como país viable económicamente, porque se nos acabó el petróleo y tuvimos miedo de actuar y nos quedamos con los brazos cruzados. A ver, señor presidente, en la crisis pues hay menos inversión privada, pero el gravar con impuestos no desanima, no creo que desanima la inversión y el crecimiento, porque hay una inversión que no está haciendo ni el sector privado ni el gobierno mismo. Primero hay un programa de inversión muy audaz, Joaquín. Yo sí puedo asegurarle al auditorio que este gobierno, con todo y crisis, tenemos el mayor programa de infraestructura probablemente en la historia moderna de México, o por lo menos en las últimas décadas. Simplemente, antes de que yo fuera presidente de la República, a lo más que había llegado en los gobiernos en promedio era invertir en infraestructura más o menos el 3% del Producto Interno Bruto.
Ahorita, con todo y crisis, estamos invirtiendo el 5% del Producto Interno Bruto, es decir, como 580,000 millones de pesos, una cifra inédita en México, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, y no solo es del gobierno, sino también es inversión privada, en el sector energético, en la Comisión Federal de Electricidad. De manera tal que estamos teniendo un paquete fiscal que sí promueve la inversión. Ahora, el tema que tú señalas, evidentemente a nadie le gusta, Joaquín, a mí tampoco me gusta el tema de los impuestos. Yo creo que es el tema más difícil y el tema que más se evade, por cierto. Pero el problema que tenemos es real. Se nos está acabando el petróleo, repito, y tenemos que sustituir esa pérdida neta de ingresos con un esfuerzo de recaudación. No hay otra alternativa. O bueno, hay otras que también pusimos en práctica. ¿Qué otras pusimos en práctica? Pusimos en práctica, la primera fue una reducción de gasto del gobierno. Yo propuse la desaparición de 3 secretarías de Estado que no ha aceptado todavía el Congreso. Yo no solo propuse, hice. El gobierno federal liquidó la empresa Luz y Fuerza del Centro. Una decisión que estaba prevista en la ley desde la década de los 60 y que, según he encontrado en los archivos de la Presidencia de la República, varios presidentes de la República habían pensado en hacerla y llevarla a cabo y finalmente no lo hicieron. No sé por qué. Bueno, me imagino las razones, no me toca a mí comentarlas. Es decir, estamos tomando decisiones para ajustar severamente el gasto del gobierno. Del otro lado, también estamos ampliando el déficit, es decir, estamos acumulando a través de una deuda temporal para evitar hacer un esfuerzo de extracción, de recaudación de la gente. Hay una calificadora, la llamada Fitch, que ahora como que califica como degrada, digamos, el reconocimiento financiero de México, porque dice que la reforma fiscal que se hizo, las contribuciones que decidió el Congreso a propuesta del Ejecutivo, no son suficientes. Caray, la verdad es que la gente está haciendo un esfuerzo enorme, Joaquín, y me parece ya impensable, primero por las restricciones políticas, tener una mayor recaudación, y segundo, por la propia condición de la gente. Lo que quiero subrayar es esto, que las medidas tributarias que se han establecido es para asegurar un activo valiosísimo para el país, que es la estabilidad económica. Sería muy fácil quizá para mí, como presidente de la República, pero muy irresponsable a la vez, simplemente dejar, como otros presidentes en el pasado hicieron, a que se abrieran los déficits fiscales, a que México entrara en un caos económico y luego el que venga atrás que arregle. Yo no quiero hacer eso. Yo me comprometí a conservar la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y eso estamos haciendo. Mañana le tendré la segunda parte de esta entrevista en la que el presidente Calderón habló a noticieros y en la que habla de lo que se dijeron en empresarios a raíz del paquete fiscal, del desánimo entre los mexicanos, de la necesidad de aumentar los ingresos para evitar entrar en un círculo de inestabilidad y de ruptura económica, de caos, del costo político de sus decisiones y de la decisión personal de asumirlo, de la decisión en torno al gobierno del Banco de México, de los precandidatos presidenciales, de la lucha contra el crimen organizado, de la decisión de liquidar al ESME, de la decisión más difícil de su gobierno y de cómo va a transitar o piensa transitar los próximos 3 años de gobierno y con él el país. Mañana